y ellos anhelaban un rey porque todos los demás tenían. Entonces, como todos los demás tenían, entonces nosotros también queremos tener un rey. Ellos se propusieron tener un rey y pidieron que se les diese rey. Y Dios, en contra de lo que él quería, pero por satisfacer el deseo del pueblo, les permitió que tuviesen a Saúl. Y Saúl fue un rey que no fue elegido por Dios, aunque Dios lo ungió y aunque Dios lo puso allí, pero no fue pedido por Dios, no fue el deseo de Dios, sino del pueblo. Y vemos que a comparación de Saúl, David fue un hombre con unas características muy especiales que hizo que fuese tan amado por Dios. David fue un hombre muy amado por Dios. Por eso dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios entonces lo preparó a David para que David fuese rey de Israel. Entonces tenía unos 16 años David cuando fue ungido por el profeta como rey, pero él vino a ser rey después de los 40 años. Es decir, David tenía 33 años cuando empezó a ser rey en Hebrón. ¿Cuántos habían pasado de 16 a 33? Unos 18 años, ¿no? Tenía 33 años cuando fue rey en Hebrón. Y a los 7 años después, o sea, ya tenía 40 cuando vino a ser rey de todo Israel, ya en Sión, en Jerusalén, ya gobernó toda la nación. Entonces pasaron veintitantos años, 21, 22 años creo, pasaron desde que él fue nombrado como rey hasta que realmente recibió la corona. Y en ese tiempo Dios lo preparó a David. Es decir, Dios necesita procesarnos a nosotros. Dios tiene propósitos con nosotros y Dios tiene cosas maravillosas para nuestra vida. En el ámbito espiritual, en el ámbito secular, en el ámbito emocional, en el ámbito familiar, en todas las áreas de nuestra vida hay propósitos de parte de Dios. Pero Dios quiere prepararnos para que cuando llegue el tiempo nosotros seamos útiles, seamos de provecho y que podamos también aprovechar las bendiciones de Dios. Entonces, encontramos que David, Dios le permitió a David seguir el proceso desde el momento en que fue allí y lo ungió el rey. No lo llevaron directo allá al palacio, sino que siguió el proceso de su vida, donde él tuvo que ser probado y ser fiel. Y empezó siendo fiel en las cosas naturales, porque a veces queremos ser fiel en las cosas espirituales cuando todavía nos falta ser fiel en las cosas naturales. Y queremos que Dios nos use y que Dios nos dé dones y que Dios nos dé talentos y que Dios haga a través de nosotros cosas eh, mm, en lo espiritual y como muy sobrenaturales y como muy esotéricas y muy misteriosas y queremos como las cosas del Espíritu, pero el Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, antes de lo espiritual, empiecen por lo terrenal. Antes de ir al Padre, empiecen por el Hijo. Amén. Entonces, viendo cómo David fue obediente a su padre, lo vimos el jueves pasado, hablamos de ser fieles en esa obediencia, en la sujeción, en reconocer las autoridades, porque todo eso nos da a nosotros para poder tener una autoridad espiritual, necesitamos tener una autoridad moral. Amén. Y entonces ahí entra todo aquello, el ser respetuoso, el ser educado, el ser prudente, el ser cumplidor de sus obligaciones, y si tienes deudas, entonces prioriza en esas deudas, en ser puntual, en fin, hablamos de todo esto, de las cosas naturales, ¿verdad? De esa ética en el ámbito natural. Pero entonces llegamos ese día y estuvimos hablando desde que David estaba allí en el campo cuidando las ovejas de su padre hasta que se enfrentó con Goliat. Cómo Dios
cómo Dios lo promovió allí en el campo, él cantando allí, eso especial que tenía David y era que era un adorador allá a solas en las montañas, el anonimato, ¿verdad? Pero Dios lo fue sacando y lo fue promoviendo y Dios le fue abriendo puertas y le fue dando oportunidades especiales. Y Dios en un momento donde lo puso allá frente al rey para que con su talento él aliviara los problemas emocionales y espirituales que tenía el rey, y de ahí Dios lo promueve para que se enfrente a un gigante de 3 metros con una honda y con una piedra y lo venciese. Ahora entonces entramos a estudiar acerca de David siendo fiel en sus relaciones personales. Amén. Y entramos en otra etapa de David. En esa primera etapa David estaba en Belén. En esta segunda etapa vamos a ver a David en Adulam. Y cómo David en esta etapa tiene que ser probado, tiene que ser moldeado y madurado para poderlo promover después a otros niveles y a otras responsabilidades y a otras bendiciones. Pero había que pasar por esta etapa donde aprendemos a conducirnos y a relacionarnos con los diferentes tipos de personas que nos vamos a encontrar en la vida. Siempre, 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 cuando tú quieres agradar a Dios, cuando tú quieres la excelencia, y le das prioridad en tu vida a querer, a no conformarse siempre con lo mismo, sino a ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Entonces, siempre Dios, Él se encargará de invertir y de acomodar las circunstancias y de dar la provisión. Eso es importante, es decir, que tú siempre quieras, Señor, en mi corazón, en mi alma está el deseo siempre, Señor, de mantenerme, Señor, en tus caminos y que tú seas el que me dirijas en todo y que me lleves, porque quiero más, quiero más, quiero más. Ser como esa sana ambición o ese inconformismo santo. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Bueno, entonces empecemos por ello. Inconformismo santo, quiero más. Cuando tú quieres más, entonces Dios dice, si quieres más, yo soy amplio y te voy a dar más. Y entonces, claro, cuando uno quiere más, Dios le da más a uno, pero hay que también pasar el proceso. Y ahora entonces Dios nos pone personas en la vida, Dios nos pone personas en la vida que a nosotros nos enriquecen, que nos aportan. Y nosotros necesitamos identificar las personas que nos pueden aportar. Entonces la Biblia habla que David cuando mata al gigante, cuando mata a Goliat, entonces dice que después de esto, allí había un joven que era el hijo del rey Saúl, llamado Jonatán. Este Jonatán se quedó observando a David. Dice la Biblia, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, el día que David tuvo esa tremenda victoria contra el gigante. Él fue y él iba solamente de paso a llevarle unos víveres a sus hermanos, pero resulta que se encuentra allí en medio de la cena donde él le da libertad, es decir, vence a los enemigos por mano de Dios, y ahora entonces el rey dice, no, ya no te vas, ya quédate, y no lo deja volver a su casa, a David, y dice que no lo dejó volver e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Entonces, esto lo da como el escritor lo da a nivel, lo que pasó, digamos, como en la relación de amistad entre Jonatán y David. Hago un paréntesis aquí. En esto de la ideología de género, hay iglesias o teólogos
no iglesias, teólogos que enseñan que la relación de David y Jonatán fue una relación homosexual. Lo mismo que la relación de Rudy y Noemí enseñan, es decir, teólogos que están a favor de la ideología de género y que buscan la manera de poder, de poder justificar sus creencias en Dios, porque dice creemos en Dios y vea cómo Dios aquí está, aquí se permite. Porque hubo un momento donde David, endechando a Jonatán, cuando lo mataron, David dijo, tu amor me fue mejor que el de las mujeres. Ahora llegamos allá a ese punto, ahora vamos a ir para allá. Entonces, pero jamás, si es que, por eso, es decir, David era un machote. Pero, es decir, porque dice que en un momento dice donde lo besó y lloró, pero es que hay que ver el contexto de lo que estaba pasando allí. Ahora vamos a ese punto, entonces cierro el paréntesis. Entonces, aquí lo que vemos es, porque vamos a hablar de la amistad de Jonatán y David, hablaremos también de la amistad o de la enemistad que hay entre Saúl y David, y también cómo David lidera. Vamos a ver esos 3 puntos, cómo David lideró a una cantidad de gente que se le presentó y que al fin y al cabo, sin él buscarlo, le llegó. Pero como él era un líder innato, es decir, había un liderazgo allá en él y que también él tenía que ir desarrollando. Había un liderazgo innato, pero también había que desarrollarlo. Y Dios le permitió a David todas estas etapas porque Dios lo estaba formando a David. Por eso el texto dice que si el hierro se embotara y no fuere amolado. Y Dios lo que quiere, nosotros somos ese hierro. Amén. Nosotros somos ese instrumento, nosotros somos esa herramienta. Pero si no estamos afiladitos, hay que aplicar mucha fuerza. Y nosotros nos afilamos en los procesos de Dios. Dios nos afila y Dios nos prepara para que cuando haya que actuar, entonces todo vaya como la seda. Porque somos hombres y mujeres, como dice la Biblia, enteramente preparados. Eso es lo que Dios quiere, que seamos enteramente preparados para todo lo bueno. Así que entonces Dios allí le pone en la vida de David, le pone a un Jonatán. Yo encuentro, por ejemplo, esa amistad tan bonita entre Pablo y Silas, ¿no? Y de pronto también entre Pedro y Juan. Y yo creo que nosotros en nuestra vida necesitamos siempre amigos. Y la Biblia dice, el que quiera amigos ha de mostrarse amigo. Y siempre en nuestra vida, de pronto hay gente que tiene amistades y que duran esas amistades porque como nunca se cambian de lugar, pues están siempre con las mismas amistades. Pero aunque de pronto no hayan amistades de toda la vida en nuestra etapa, en nuestras diferentes etapas, qué bueno poder encontrar personas que nos podamos enriquecer mutuamente y que podamos formar amistades, que nos fuimos para otro país, nos fuimos para otra ciudad y esa amistad ya perdura. Y aunque de pronto no hablemos muy seguido, pero son personas que sabemos con las que podemos contar, allá están y si algún día necesito llamarle, allá sé que yo puedo contar con esa persona. Entonces nosotros, si no tenemos esa amistad, si no tenemos una persona amiga, empecemos por nosotros a plantearnos cómo ser buenos amigos, cómo ser buenos amigos. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo se forma una amistad? Allí entre David y Jonatán, allí ocurrió algo. Y es que Jonatán estaba observando a David y lo vio y dijo, y vio la personalidad de David y vio y dijo, este es un joven. Jonatán podría ser un poquito mayor que David, pero David era un joven muy maduro, muy serio, muy centrado. Amén. Entonces allí hubo una conexión entre ellos dos, donde las personalidades eran muy similares, porque uno va siempre a tener amistad o con una persona que tenga afinidad, que pensemos igual, que veamos la vida igual,
que tengamos las mismas perspectivas, los mismos valores, los mismos principios. Entonces tú tienes que buscar gente que te aporte, gente que sea sana, gente que tenga principios, no gente que sea mal hablada, ¿cierto? Vamos a tener amigos, un mal hablado, un grosero, un irrespetuoso, un indisciplinado. Sí, porque es que es mi amigo, porque es que es muy guay. O porque es que es mi amigo, porque es que tiene, tiene una, ante los demás, tiene una imagen así de chacho, de rudo, es una persona que dentro de los demás es famoso, ¿no? Tiene fama, eh, es popular. Entonces, no es eso. Nosotros tenemos que buscar, nuestros jóvenes no tienen que buscar amigos populares, tienen que buscar gente que tenga principios, que sea gente centrada. Nuestras amistades deben ser personas centradas. Entonces, Jonatán vio un joven valiente, atrevido, un hombre que tenía me agrada, por ejemplo, cuando Saúl quiso vestirlo a David y le dijo, usted no vaya a enfrentarse con ese gigante, porque es que usted, ese gigante, ese hombre ha sido guerrero desde su juventud y usted apenas es un niño. Y David dijo, no, tranquilo, yo voy. Dijo, entonces vaya, póngase mi armadura. Y Saúl le puso la armadura a David, su armadura. Y David se la puso y intentó andar con ella, pero David dijo, no, yo no estaba acostumbrado a esto y se la quitó. Entonces, todas esas cosas Jonatán lo estaba observando, de que al fin y al cabo David no rechazó el consejo en el momento de Saúl, pero al fin y al cabo él dijo, no, yo tengo mi propia personalidad, yo no voy a ir con la armadura de otro, yo no voy a ir con las experiencias de otro, yo tengo mis experiencias. Había algo muy singular y cautivó entonces también a Jonatán y ahí se empezó a formar la amistad. ¿Cómo se forma una amistad, amados jóvenes? Guardando confidencias. Así se empieza, ¿no? Alguien te contó algo y tú eres una persona, un buen confidente. Es decir, ahí eso es como un principio. No lo es todo, son características, pero cuando uno es confidente. ¿Y cómo se daña la amistad? Cuando la persona es indiscreta. Te contaron algo y después tú por ahí hiciste chistes y dijiste y lo que te habían contado ya perdiste porque no eres de fiar. Entonces uno va probando las personas, uno va probando en quién se puede confiar. Y a partir de ahí, si es una persona de fiar, de ahí en adelante, entonces se empieza a construir con ciertas características. Entonces, debe de ser una persona muy parecida a uno, la persona que se convierta en esa bonita amistad. Y en la amistad hay que invertir. Es decir, que uno tiene que ser generoso. Dice la Biblia que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y le dio ropa y le dio su espada y le dio su arco y le dio su talabarte. Decir que uno comparte y uno es generoso. Cuando uno quiere ser amigo, uno debe ser generoso. Y por ahí no falta el que diga, invíteme. Y yo lo invito una vez. Otra vez invíteme. Déjese usar por Dios. Deje que Dios lo use. Y no quiere, solo quiere que lo inviten. Solo quiere que le gasten. Pero uno también, uno tiene que dar. Es decir, la amistad, hay muchas, podríamos hablar de 15 o 20 o 10 características que una persona debe tener para ser un buen amigo. Pero aquí tengo unas 3 o 4 y creo que la generosidad entra dentro de ello, donde tú das, no esperas a cambio y tú das con amplitud. Por eso, y el texto bíblico dice que el que da de con liberalidad. En la iglesia hay gente que tiene ese don de dar con liberalidad,
da y comparte y lo que es mío, tranquilo, cuente con eso. Oiga, qué bueno cuando uno encuentra gente así, ¿no? Cuando yo encuentro gente así, yo digo, este es mi amigo. Y este yo también voy a dar, claro, yo también tengo que dar, pero entonces yo procuro conservar ese tipo de amistades. Cuando la persona no da, no da, no da, no da, yo dije, no, esto ya no, 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 hasta aquí llegamos. No, no se puede no, es decir, no, yo no tengo afinidad ya con una persona que no da. Bueno, que el Señor nos ayude también a ser generosos. Es decir, tenemos que ser personas que se dan, que se dan. Y no solo en lo económico, sino en la atención, en poner cuidado. Hay gente que es egocéntrica y que cuando están hablando de él, está feliz y la conversación gira en torno a él o a ella y ella está atenta y pone cuidado y habla de mí, sí, sí, yo le hablo, pero cuando se cambia el tema y se habla de otra o de otra persona o de otra cosa, ya no le interesa, ya se va. Entonces ya solamente quiere ser como el centro de atención en esa relación de amistad. Y uno debe de ser muy abierto, muy buen a la hora de escuchar, ¿no? Cuando se habla de la escucha activa, ser poner atención, mírele al que le está hablando y interésese en lo que le está diciendo y pregúntele más y conózcale más. Y eso es ya un paso para generar ya una amistad con esa persona que usted está identificando que vale la pena cultivar esa amistad. Dice la Biblia que Jonatán era leal. Y eso es importante en la amistad, la lealtad. Jonatán eligió la verdad por encima aún de los deseos de su padre Saúl. Jonatán admiraba a David y fue leal con David. Dice la Biblia entonces, 1 Samuel capítulo 20, versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿lo tienen? Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo? Porque Saúl no quería a David, Saúl lo que quería era matar a David. El rey quería matar a David porque le tuvo envidia, porque todo empezó por ahí con un cántico de un tal Alejandro Sanz. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Se llenó de envidia este Saúl y quería matar a David. Y Jonatán estaba ahí en medio. Y Jonatán era un hombre leal que por encima de la injusticia, él velaba, era por el honor a la verdad. Y ahora entonces encontramos que se enciende la ira de Saúl contra su hijo Jonatán y le hijo de la perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? ¿Cómo lo insulta allí? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, tú estarás firme. Ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y dice la Biblia, verso 32, y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Jonatán defendía a David. La lealtad es muy importante. La lealtad es cuidarle la espalda a tu amigo. La lealtad es hablar, primero pensar y hablar bien siempre de tu amigo. Si tú tienes un amigo, habla bien de él, piensa bien de él, cuídale cuando alguien hable mal de él, cuando alguien quiera hablar mal de él.
piensa en cómo ayudarle, siempre a estar ahí al lado de ese amigo. La lealtad es muy, muy necesaria en la amistad. Y hay algo especial también, la reciprocidad. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 20, verso 41, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Y aquí es el texto que les estaba diciendo que usan como para crear controversia, y besándose el uno al otro lloraron. Estamos hablando de una cultura y nadie está diciendo de besos que tengan que ver con la sensualidad. Se besaron como amigos y se lloraron el uno con el otro. Es decir, si tú ves el contexto aquí había era una situación emocional muy fuerte, donde David había adentrado allí a la familia real, había sido invitado David a la familia real, y David se había comportado de una manera recta, transparente, impecable David. Y Saúl se fue llenando de celos con el liderazgo de David. Él era el rey, pero David peleaba las batallas de Saúl. Y entonces la gente empezó David halló gracia delante del ejército y halló gracia delante del pueblo. Y Saúl estaba loco emocionalmente y espiritualmente, psicológicamente estaba mal, pero espiritualmente estaba fatal, este Saúl. Y entonces empezó a cometer injusticias con ese muchacho. Incluso quiso matarlo tirándole de lanzas y muchas otras cosas más que ahora las vamos a ver. Entonces Jonatán veía esas injusticias y Jonatán lo defendía porque había una amistad entre ellos, esa lealtad. Y llegó un momento donde Jonatán le dijo: mi padre te quiere matar, entonces es mejor que te vayas. Y entonces dice que se levantó David y ahora entonces él le dice: vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó, gloria al Señor Jesús, y se fue. Y Jonatán entró a la ciudad. Entonces aquí encontramos ese pacto que ellos hicieron, donde había un pacto de no agresión. Llegó un momento donde Jonatán reconoció que David un día sería rey de Israel. Dijo: y tú serás el rey, yo seré el segundo. Hicieron pacto de que cuando un rey o una dinastía se consolidaba o se quería consolidar para reinar, entonces iba y exterminaba la otra dinastía. No podía haber ni un hijo, ni un nieto, nada, nada, nada del otro rey, porque en cualquier momento, si se levantaba, podía venir a querer tomar el trono. Entonces esas dinastías, eso cuando una gobernaba, la otra quedaba, era o el exilio o el exterminio. Y entonces ellos hicieron un pacto, Jonatán y David, de que en esas dos dinastías no se iban a hacer daño, sino que al contrario se iban a cuidar. Y eso lo encontramos como David a largo plazo. David quiere cumplirle eso a Jonatán. Ustedes conocen la historia de Mefiboset, ¿verdad? Por ahí ya con los años, David pregunta, dice: bueno, ya Jonatán murió. Jonatán se murió, pero él dice: yo hice un pacto con Jonatán. ¿Habrá quedado alguno de esa familia? Eran linaje, eran reyes. ¿Y habrá quedado alguien allá de la casa de Saúl para yo hacer misericordia y cumplir el pacto que hice con mi amigo Jonatán? Y por allá apareció un hombre llamado Mefiboset, y David cumplió lo que él había prometido, lo que él había pactado. Entonces, yo considero que
en la vida Dios te va a poner personas que te van que van a ser mentores, que te van a enseñar, que te van a guiar, que te van a aportar. Y gracias a Dios por esas personas que Dios te va a poner. Y creo que en todas las etapas de nuestra vida y seguramente más cuando estamos en la adolescencia, ya uno ya, ahora yo ya amigos, ya no tantos. Cada vez uno va pasando los años y ya tiene menos amigos y se cuentan de pronto con los dedos de las manos. Yo ahora mi amigo es el Señor y mi esposa, mi confidente, ella es mi amiga. Para donde voy yo, vamos siempre juntos. Entonces, compañera, amiga, confidente, bueno, muchas cosas más que no les voy a decir, chismosos, pero esa amistad ahí está, ¿no? Pero sí creo que hay unas etapas, y creo que en la adolescencia, en la juventud, es muy importante tener amigos. Y ustedes, amados jóvenes, yo les aconsejo que hagan bonitas amistades y que cuiden y que sean muy leales y que se cuiden la espalda el uno al otro y que haya tan bonita esa comunión, porque hay muchas cosas que se pueden compartir estando en la iglesia y sin ir a implicar sentimientos y sin ir a implicar cosas como lo que la gente está inventando aquí de David y Jonathan, una relación ahí entre esos dos machotes, ahí inventando de cosas la gente, ¿no? Una relación muy transparente, muy cristalina y muy enriquecedora que al fin y al cabo nos aporta. Gloria al Señor Jesús. David fue un hombre que tuvo vivencias y ahora entonces veamos un poco la enemistad, porque también en nuestra vida, es decir, nosotros tenemos gente que va a llegar y que nos va a aportar y que qué bendición, pero también en nuestra vida vamos a tener en algún momento situaciones como las que vivió David con Saúl. Aquí hablemos un poco de la enemistad y yo les pregunto, ¿era una enemistad entre David y Saúl o era una enemistad entre Saúl y David? Nosotros no tenemos enemigos, ¿verdad? David habla de los enemigos en algunos salmos, pero eso es cuando uno le da una aplicación espiritual, hay enemigos. Nosotros tenemos enemigos como la incredulidad, como el temor. O sea, hay muchas cosas que son enemigos de nuestra alma. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es decir, nuestra lucha, nuestras enemistades no es ni con el vecino, ni con el familiar, ni con el compañero, no. Usted y yo no tenemos enemigos que sean físicos. Personas físicas no son nuestros enemigos. Hay cosas que las personas hacen que están muy mal y a nosotros como a Dios, porque Dios dice, Dios no ama al pecado, pero Dios ama al pecador. Amén. Dios ama al pecador. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros no amamos lo que hacen, no lo amamos, pero a la persona no son nuestros enemigos. Ahora hay gente que considera que somos sus enemigos. Puede ser que alguien considere que tú eres su enemigo, por alguna razón. Y que ojalá que considere que tú eres su enemigo porque tú eres cristiano. No porque tú le hayas robado algo, porque entonces ahí sí tendrá, digamos, alguna razón, o porque tú lo insultaste o porque le hiciste, entonces te considera tu enemigo y tú le has dado razones. Pero que alguien sea enemigo de nosotros por causa de la justicia o por causa del evangelio, eso puede suceder. Hay gente que no lo quiere a usted porque usted es evangélico, de esos que madrugan a orar a las 4 de la mañana. Entonces el diablo levanta a alguien por ahí como instrumento para querer quitarle a usted la paz. Y el enemigo levanta instrumentos que tiene. En todo caso, aquí la situación no era que David fuera enemigo de Saúl, sino que Saúl, como les decía hace un momento, Saúl era el que tenía celos de David. Y entonces encontramos allá en un momento dado que en la locura, porque tenía un problema psicológico, pero también espiritual, y dice la Biblia que había un espíritu de parte de Jehová.
Y eso es bueno aclararlo. Entonces Dios le mandó un demonio a Saúl. El escritor bíblico o los escritores en el Antiguo Testamento, ellos escribían y ellos, allí cuando ellos apuntaban, ellos todo lo asimilaban, que todo lo que sucedía era porque Dios lo permitía. Es lo que está queriendo decir, es que Dios lo ha permitido, porque ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces ellos decían que fue Jehová, aunque es decir, Dios no tienta a nadie, ni es tentado por el mal, pero lo que el escritor estaba queriendo decir es que Dios lo ha permitido. Entonces Saúl, en su alejarse de Dios y darle cabida a muchas cosas carnales, porque así se empieza, por darle cabida a la carne, y cuando se alimenta más la carne y se alimenta más la carne, entonces ya el enemigo empieza a reclamar. Dice, ya esto que llenaba a Dios, ya Dios no lo está llenando, entonces yo lo voy a llenar. Y esto que se lo habías entregado a Dios y ahora no se lo entregas a Dios, entonces me lo entregas a mí. Entonces el diablo, cuando una persona ha estado en los caminos de Dios y se aleja de los caminos de Dios, la Biblia dice que su postrer estado viene a ser 7 veces peor, porque ya no está el Espíritu gobernando, entonces hay un vacío allí de autoridad, de poder, y el enemigo ahí entonces dice, yo voy aquí a querer gobernar y a reclamar. Entonces Saúl ahora estaba ya atormentado, ya esos demonios ya lo atormentaban a Saúl. Y David entonces fue identificado como un hombre con una unción especial, y cuando David tocaba el arpa, los demonios se iban y Saúl sentía alivio. Pero entonces dice la Biblia que un día, estando David tocando allí el arpa, el espíritu malo, dice, a ver, dice el texto, dice, primera de Samuel 18, 10 y 11. Y Saúl tenía una lanza en la mano y la arrojó contra David para enclavarlo en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Amén. Y en una segunda ocasión, en primera de Samuel 19, verso 9 y 10, dice que el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y él tenía una lanza en la mano y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza la pared. Amén. Entonces aquí vemos cómo esos ataques. Entonces hay un libro que le recomiendo que lo lea. Se llama Perfil de 3 monarcas. Entonces el escritor allí habla acerca de David cuando le lanzan las lanzas, cuando Saúl le lanza las lanzas, y se habla acerca de lo que había en la pared de David. ¿Qué había en la pared? David volteaba a mirar y ¿qué había en la pared? Lanzas clavadas, porque David evadía las lanzas. Y cuando David evadía la lanza, entonces él miraba allá a la pared y la lanza estaba clavada. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de tu pared? En el libro Perfil de 3 monarcas lo hace ese planteamiento. ¿Qué hay detrás de tu pared? ¿Lanzas clavadas en la pared o huecos? Esa es la pregunta. Si hay lanzas clavadas, es porque tú las dejaste ahí. Porque David había podido hacer 2 cosas. Coger la lanza, dejarla ahí, evadirla y dejarla ahí, o coger la lanza y arrojársela a Saúl. Entonces, ¿qué hay en tu pared? David hubiese podido, porque él pudo hacerlo, él hubiese podido decir, yo me defendí, yo estoy en mi derecho de defenderme, porque me está atacando. Y como me está atacando, con lo mismo que me está atacando, pues yo también le doy. Y David hubiese podido justificar y haberse defendido de Saúl y coger la lanza y arrancársela y arrancarla de la pared y tirársela a Saúl. Pero la Biblia dice que David evadió las lanzas.
3 veces. La primera vez, 2 lanzas seguidas le tiró. Y la segunda vez, una vez le tiró una lanza. Y la Biblia dice que David evadió las lanzas. Oiga, me parece hermosísimo, porque a veces, a veces, es que como me dijo, pues yo también le dije. Y es que como me ofendió, pues yo también le ofendo. Y yo no me dejo. Y yo soy manso, pero no menso. Y yo soy cristiano, pero mi mano no. ¿Cierto? Yo también le puedo dar. Y entonces a veces, y yo recuerdo por ahí una hermana que decía, hace años yo la escuchaba que ella decía, el Señor eso no ha podido conmigo y ni va a poder. Así como en esa manera, ese carácter que ella tenía, yo, ay Señor, el Señor no ha podido conmigo y no va a poder. Pero si es que nosotros estamos en un camino que se llama el camino de la perfección. Y la Biblia dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que anda en el camino de la perfección, ese me servirá. Amén. Y entonces, si estamos en el camino de la perfección, estas cosas nosotros necesitamos aprender. Nosotros, amados hermanos, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cierto? Airaos, pero entonces, como poniendo en orden esto de cómo me defiendo yo. Airaos, pero no pequéis. O sea que la ira es buena o es mala. ¿El cuchillo es bueno o es malo? Depende cómo usted lo use, ¿cierto? Si usted coge el cuchillo para cortar la carne, pero si usted lo va a coger el cuchillo para herir a otro, pues ya es malo. La ira, la Biblia dice airaos, o sea que te da lugar. Puedes enfadarte, puedes sentirte enojado, puedes ver un acto de injusticia y sentirte molesto. Airaos, pero no pequéis. Es decir, usted puede enfadarse, incluso puede reclamar, pero tenga cuidado hasta dónde usted va a ir a, a decir algo que pueda herir a otro y que pueda pecar delante de Dios ofendiendo. No, es que no es cristiano, así no sea cristiano. Sí, a cualquier persona, cuando tú te vas a defender sin traspasar los principios y sin ir a ofender a Dios. Porque si tú vas a insultar y si vas a decir palabras de las cuales te vas a arrepentir después, porque heriste, porque dañaste, entonces ya hasta de ahí ten cuidado. Es decir, no es con lo mismo que me lanzaron, yo también voy a lanzar. Es mejor, a veces es mejor perder, porque a veces perdiendo estás ganando. Y es mejor dar lugar a Dios y es mejor esperar y no sofocarse y llenarse de rabia y actuar velado, saliéndose de las casillas, perdiendo el control. Y David no perdió el control. Vea lo hermoso. No respondas a las ofensas con la misma moneda. No todo lo que puedes hacer debes hacerlo. Dios defiende a los que esperan en Él. La Biblia dice, la venganza es mía y yo pagaré. David no solamente esquivó las lanzas, sino que David no se amargó. Porque hay gente que le tiran la lanza y en vez de esquivarla, se pone enfrente de la lanza para que le dé. Le gusta tomarse el todo personal. Y entonces va la lanza va para allá y dice, eso es para mí. Y se quiere, quiere feliz sintiéndose que le están dando palos. Y entonces lo que uno tiene que hacer es hacerse a un lado y esquivar la lanza. Y no enfermarse. Porque David no dejó que su corazón se enfermara. David no se amargó. Y hay gente que todavía, ve, amados hermanos, yo les pido algo. Y ustedes jóvenes, es que tuve una infancia de abusos, tuve una infancia donde recibí, ya supere eso. Eso hay que, ya estamos en Cristo, ya sánese de eso. No,
Yo no estoy diciendo que no debas, que yo no estoy quitando peso ni hierro a lo que cualquier persona haya podido vivir. Eso eh, es considerable, ¿no? Pero lo que uno no puede hacer es alimentar. O sea, si usted sigue alimentando, si usted tiene un duelo, un dolor, y todavía lo sigue alimentando, entonces es que ah, parece que te gusta vivir así. Entonces tú lo que tienes que hacer es en el nombre de Jesús, y ya eso quedó atrás. Eso fue el pasado. Yo ya no me voy a quedar ahí victimizándome. Pobrecito de mí, nadie me quiere. Me voy a comer un gusanito. ¿Cierto? No, no se lamente ya, en el nombre de Jesús, y estoy en Cristo. Antes, cuando estaba sin Cristo, sí. Antes que estaba sin Cristo, sí. Era un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo uno es una porquería, permítame la expresión. Pero en Cristo, hermanos, somos amados. Uy, se asombraron porque yo dije esa palabrota. En Cristo nosotros, hermanos, somos libres, somos nueva criatura. Entonces nosotros no podemos decir, ay, pobrecito de mí, porque nosotros tenemos un Dios que es el rey del universo, el dueño del universo, es nuestro Padre. Entonces, amados, ya yo creo que no alimentes más lo que hayas podido vivir, porque eso quedó en el pasado. Tú ahora tienes a un Dios que Él se preocupa por ti y que te va a sacar adelante, te va a sacar la victoria. Estamos condenados a la victoria. La victoria es nuestra, amados. Entonces solamente es ya no seguir alimentando el dolor. David entonces primero esquivó las lanzas. No se puso ahí en la lanza, ahí, pobre de mí, que me den las lanzas, y tomarse todo algo como algo personal. No se tomen las cosas como algo personal, déjelas que pasen. Ya, eso pasó, ya yo no me quedo ahí ya. Y en tercer lugar, David primero esquivó la lanza, segundo, ya no se quedó ahí alimentando el dolor, y tercero se fue. Y eso es importante saber, porque cuando una persona te está tirando lanzas y te tira lanzas y te tira lanzas, te está ofendiendo y vuelve y te quiere dar y te quiere dar y te conviertes como en el flanco, como en el objetivo, y tú sigues ahí, entonces creo que uno tiene que, cuando hay una persona que te maltrata, tú lo que tienes que hacer es irte. No es que yo lo perdono, porque es que la Biblia me dice que hay que perdonar. Perdónelo, claro, perdónelo. Pero el perdón no cambia a la persona. Tú perdonas porque tú te liberas. Cuando tú perdonas a alguien, eres tú quien te estás liberando. Te libero y me libero yo. Pero yo ya no voy a seguir ahí. Yo me voy. Porque David no es que yo voy a esperar hasta que pueda ser aceptado, voy a esperar hasta ver si de pronto él cambia. No, ya David dijo, esto ya una, dos, tres veces, aquí ya mi integridad corre peligro. Entonces, David lo que hizo fue que no se quedó en ese ambiente tóxico, y si hubiese seguido ahí, hubiese vivido en amargura. Amén. David no se dejó contaminar con el veneno de Saúl. Y David entonces huye. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Díganme, amén. Entonces David ahora huye. Él no huye del propósito de Dios, él no huye de su llamado. Él dice, yo sigo para adelante con el Señor, yo esto no me voy a desanimar, porque es que yo ya no vuelvo a la iglesia, porque es que ya me desanimé, porque es que me han tirado, porque las lanzas no puede ser que vayan de alguien de la iglesia, que le tiró una lanza. Pero David dijo, yo me voy de Saúl, pero yo no me voy del propósito de Dios. Yo sigo para adelante con el Señor, y yo sigo confiando que Dios tiene un propósito conmigo, y yo sigo buscando ese propósito. Ve, amados, que situaciones así, nosotros estamos en la iglesia. La iglesia por posición es santa.
La iglesia es santa, sin mancha. Amén. Pero la iglesia está llena de pecadores. Amén. Pecadores. Donde estamos en el camino, en la perfección. Y hay momentos en las formas alguien se va a equivocar. Y si no en la iglesia, usted va a tener situaciones que va a vivir con alguien que se va a equivocar con usted. Pero entonces lo que hay que es uno en la vida no dejarse llenar de veneno de nadie. Y seguir adelante, aferrado uno de la mano de Dios. Mire que Saúl era tremendo. Saúl a David lo puso. Aquí encontramos por lo menos 4 veces, 4 cosas que hizo Saúl para quitarse en medio de David. Lo puso a liderar multitudes de soldados. Y eso era ponerlo a David como en un momento, en un aprieto, porque David, como probando a ver si David se podía llenar de orgullo o si hubiese cometido alguna imprudencia o algo le hubiesen llegado, alguna queja le hubiese llegado a Saúl de David, porque David era un jovencito y ponerlo ya directamente a liderar un montón de gente, lo estaba allí probando y buscando la caída, Saúl buscándole la caída a David. Vea lo que más hizo Saúl. Vea. Primero lo puso a liderar a cientos de soldados, eso lo dice 1 Samuel 18:5 y el verso 17. Dice, porque Saúl se decía a sí mismo, no será mi mano contra él, sino contra él la mano de los filisteos. En segundo lugar, Saúl le ofreció su hija y luego no se la dio, la hija mayor. Dijo, yo te la daré, pero cuando llegó el tiempo fue dada a otro. 1 Samuel 18:17. ¿Lo pueden poner, por favor? Y entonces dijo Saúl a David, aquí yo te daré a mirar a mi hija, yo te la voy a dar, la mayor. Pero dice que le dijo, pelea mis batallas. No obstante, Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Es decir, que lo que Saúl estaba buscando con esto era matar a David. En tercer lugar, le dio a Mical. Esto está en 1 Samuel 18:20. Como no le dio la primera a Merari, entonces le dijo, entonces te voy a dar a Mical, la segunda, porque Mical estaba enamorada de David, la hija del rey. Y entonces le dice, pero tráeme como dote 100 prepucios de filisteos. ¿Por qué quería 100 prepucios de filisteos? Para que lo mataran. Allá era una misión suicida lo que lo estaba mandando. Vaya enfrente contra 100. Y David le trajo 200. David era tremendo. Y vea, entonces dice que la estaba usando como carnada. Y también dice que lo persiguió con 3,000 hombres escogidos. Y esto era para asesinarlo. 1 Samuel 24:1 y 2. Así que aquí encontramos que viviremos situaciones donde tendremos personas que serán nuestros amigos y hay que invertir en esos amigos. Y hay que presentarse uno, y si uno no tiene amigos, uno debe ser un buen amigo. Es decir, reunamos nosotros las características, pero también viviremos situaciones donde habrán lanzas. Y esto también servirá para ser probados, para ser probado nuestro carácter, a ver cómo tú respondes, a ver cómo tú te conduces y también qué aprovechas de ahí para tu crecimiento. Esto me tiene que servir a mí para yo crecer. Esta experiencia dolorosa, triste, porque que lo quieran matar a uno así, cuando uno está sirviendo, cuando uno está haciendo lo bueno, esa manera tan injusta, pues claro, David, ¿cómo se habrá sentido ese golpe moral? Pero David supo responder y más bien David dijo, yo seguiré sirviendo. Y siguió sirviendo. Y siguió siendo leal al rey. Por eso David dice, nunca, nunca, nunca mi mano sea contra el ungido de Jehová. Yo no tocaré al ungido de Jehová. Yo no le voy a tirar lanzas. Yo no me voy a saltar los procesos de Dios. No voy a forzar las cosas. Y David entonces más bien dijo, yo más bien me voy calladito,
salgo y sin ponerme a hablar mal del rey, sin ponerme a decir cosas para yo quedar bien, David sencillamente se fue. Y mire cómo David con su integridad venció a Saúl. Lo venció. David tuvo la oportunidad de matarlo 2 veces a Saúl. Primero estaban allí en una cueva. Y dice la Biblia, primera de Samuel en el capítulo 24 y también en primera de Samuel capítulo 26. Pero David no lo atacó. Estaban allí, versículo 11 del capítulo, aquí, versículo 10. Bueno, David dice que estaba en la cueva. Estaba allí en una cueva y Saúl con 3,000 hombres persiguiendo a David. Y dice que Saúl quiso entrar a la cueva porque quería, dice el texto, cubrirse los pies, ¿verdad? Es decir, él iba a hacer sus necesidades fisiológicas. Y dentro de la cueva, y David estaba allá en la cueva con sus hombres, allá dentro de la cueva. Por lo menos allá tenía un grupo grande, habían 400 hombres que andaban con David. No dice cuántos habían en ese momento con él. Pero usted imagínese cuando uno entra de la claridad a la oscuridad, no ve nada. Y los que están adentro ya su retina ya se han regulado y ya ven desde adentro hacia afuera. Y lo vieron entrar. Y cuando lo vieron entrar, le dijeron, David, vea, ahí Dios se lo puso, Jehová se lo puso, mátelo. Porque es que esto es la oportunidad que usted está esperando. Y entonces David actuó con integridad y David se fue allí y le cortó el borde del manto. Y cuando Saúl salió, entonces David fue corriendo y lo llamó y le dijo, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo la corté de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Amén. Y también entonces con palabras sabias, cuando tuvo la oportunidad de matarlo allá en el campamento, y a David le dijo su compañero, déjame, yo voy y le haces un golpe mortal y ya está. Mire, lo tenemos aquí, está durmiendo aquí. Y David le quitó su lanza y su cántaro. Y entonces David, después de eso, no se jactó, sino que David se humilló y fue manso y fue y le habló a Saúl y le dijo que yo no quiero hacerte daño, tú quieres hacerme daño a mí. Y dice la Biblia que allí Saúl reconoció que David era más justo. Primera de Samuel 24, 17. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote y yo pagado con mal. Y el verso 16 dice que Saúl lloró, tocado de emoción. Cuando acabó de decir esas palabras, a Saúl dijo, no es esta la voz tuya, hijo mío, David, y alzó su voz y lloró. Es decir, la rectitud de David, esa transparencia de David, no cometió ningún acto de injusticia. Al contrario, lo llevó a él, fue a reconocer y lloró y dijo, eres tú más justo que yo. Y vea lo que también confesó que David sería rey, verso 20 del capítulo 24. Dice, verso 20, por favor. Reconoció que era rey y también en el verso 21, ¿ya lo tienen? Sí, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, le dijo, ten misericordia, no destruyas mi descendencia, no borres mi nombre de la casa de mi padre. Es decir, que David lo venció a Saúl, no con espada, sino que lo venció con honor, no lo venció con venganza, lo venció con dominio propio, no lo manipuló, sino que él habló con la verdad, no usó un ejército para enfrentarse, sino que fue su carácter. Amén. Esto nos habla a nosotros de la importancia de sabernos conducir
con los diferentes tipos de personas. Y termino aquí esta tercera parte. Ya llevamos como una horita ya. Regálenme otra media horita. David huyó y David se fue a la cueva de Adulán. Tomemos agua. ¿Quién tiene agua ahí? Bien, entonces tenemos a Jonatán, a David, a Saúl y a David. Y ahora tenemos capítulo 22, capítulo 1 de Primera de Samuel, perdón. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Mire lo que dice aquí. Yo vuelvo y lo leo. Los que estaban afligidos, los que estaban endeudados, amén, los que se hallaban en amargura de espíritu. Esos fueron los que fueron a seguir a David. David se fue y tuvo que ir a refugiarse en Adulam, en una de las cuevas de las montañas de Adulam. Y David estaba allí y la gente supo que David estaba allí. Y los que estaban siendo perseguidos por la monarquía o por el Estado salieron huyendo y llegaron allá donde David. Y otros que estaban amargados y otros que estaban endeudados. Y David se convirtió en el jefe de ellos. Imagínense, de toda esa gente que no tenía nada que dar. ¿Para qué servían? Amargados. Llegaron, fue llenos de problemas a que David les ayudara. Y David viene problemado. David iba huyendo, David también estaba en el exilio. Su familia estaba siendo perseguida. Y llegaron allá porque, amados hermanos, en eso de que Dios te está formando, en eso de que Dios está haciendo cosas especiales en ti, llegará un momento donde tú, de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha enriquecido, de tus dones, de tu conocimiento, de tus experiencias, tus vivencias con Dios, de tu vida espiritual, aunque pareciese que no tuvieses nada que dar, tienes mucho que dar. Y hay gente que está necesitada. Aunque tú estés, puede ser que en algún área más necesitado que otros, pero estás para dar. Puedes estar más enfermo, estar enfermo y orar por los enfermos y Dios sanar al que está enfermo y no sanarte a ti. Yo recuerdo un pastor, amigo mío, y él en una ocasión predicó un sermón sobre el Dios sanador que nos sana. Y él contaba cómo Dios lo había usado en diferentes ocasiones para sanar a otros, pero su esposa estaba con un tumor en el cerebro. Y hablaba de ese Dios sanador y ministrando a gente necesitada, estando el más necesitado. Y hay gente que va a llegar con problemas. Y pueden ser a veces problemas más pequeños que los tuyos. Y van a llegar y van a decir, es que mi problema es más grande. Y es gente que no sabe dar, solo sabe recibir. Hay gente que incluso no está por ti, sino por lo que tú tienes. Pero aún así, Dios te ha puesto a que seas de bendición para esas personas. Es decir, que nosotros, amados hermanos, aquí entramos ya en una parte especial, y es que yo desde mi experiencia puedo decir que el mejor trabajo es trabajar con gente. El mejor trabajo que uno puede tener, no con ladrillos, no con materiales, que no digo que eso está bien, con herramientas, con grasa, con aceite, con volantes. Trabajar con gente es lo mejor. Yo considero que es lo mejor. Poder uno dar algo y amar a la gente. Amar a la gente. Vea, hay un texto que dice, la palabra cayó en buena tierra.
Y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿cómo voy yo a forzar al que da 30 para que dé 100? Es que yo quiero que usted sea así, y es que yo quiero que esta sea su forma de ser, y esta sea su forma de vivir, y esto es lo que usted tiene que vivir en el Evangelio. No, yo sé que da 30, yo no lo puedo forzar a que dé 60, y disfrutar los 30 que da, y alegrarme por los 30 que da. Entonces uno ve que en la iglesia, en el Evangelio, a la gente se le predica la palabra y la gente empieza a dar fruto. Y hay gente que se desespera, porque es que mírelo cómo va, mírelo no avanza, mire su forma de ser, mírelo no ora, mírelo llega tarde. Déjelo, al menos llega. Mira que no ora, aunque sea se sienta y escucha. Déjelo, porque a las personas nosotros tenemos que aprender que a las personas hay que darles margen y que se van a equivocar. Y seguramente se van a equivocar. Vea lo que le pasó. Esos 400 hombres que seguían a David, por allá resulta que había una ciudad llamada Keila. Y esa ciudad estaba siendo invadida por los filisteos. Y David fue y defendió a los de Keila. Cuando David defiende a los de Keila, entonces le hacen aquí un banquete y lo invitan a pasar. Él dice, qué bueno, estoy aquí en una ciudad amurallada, ya estoy cansado de estar allá en las montañas y escondiéndome en las cuevas. Ahora voy a estar aquí en una ciudad amurallada. Pero le llega el aviso a David de que Saúl lo está persiguiendo y que Saúl va a ir a Keila. Y entonces David le pregunta a Jehová, Señor, ¿me quedo aquí en Keila o me escapo? ¿Me van a entregar los de Keila? Y el Señor le dijo, váyase porque los de Keila lo van a entregar. O sea, aún lo salvó y aún así lo traicionan. Dice, no, aquí nadie está por usted. Es decir, no esperemos, que cuando se espera no merecemos nada. Es decir, el líder, usted y yo como líderes, como servidores de Dios, no esperemos nada porque no merecemos nada. Nosotros le servimos a Dios, le servimos a Dios. Y si Dios nos pone a alguien para hacer de bendición para alguien, seamos de bendición. Y alegrémonos porque estamos siendo útiles en las manos de Dios. Y sepamos que la gente se va a equivocar, que hay que tener un margen, que la gente en un momento dado no estará por ti, sino por lo que tú le des. Que hay gente que no está para dar, sino que quieres que tú le des, Y si tú tienes, dale. Y si están por lo que tú tienes, no pasa nada. De lo que tengas, como dijo el apóstol Pedro, de lo que tengo, de eso te doy. De lo que yo tengo, de eso doy. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Que David fue paciente con ellos. Y David los ayudó. Y David los fue educando. David fue educando. Ahora miramos cómo los educó. Pero esos 400 hombres, cuando tú miras más adelante, ya no eran 400, eran 600. ¿Y sabe qué dice de los 600? Dice que eran los valientes de David. Entonces, amado, Dios se encarga de decir, nosotros demos. Sí, si encontramos un buen amigo, aprovechémoslo, amémoslo, respetémoslo, seamos leales, demos toda nuestra amistad y démoslo todo y nuestra generosidad. Si nos encontramos con algún Saúl que nos lance lanzas, no te amargues, no te quedes ahí buscando la aceptación de Saúl. No consumas el veneno de Saúl. Pero si Dios te pone personas para que tú administres, hay gente que va a llegar a tu vida, para que tú le escuches, para que tú le des un consejo, no lo rechaces. Le estás sirviendo a Dios. Las almas son de Dios. Las almas son de Dios. Entonces decirle, Señor, ayúdame a verlos como tú los ves. Y Dios te va a dar ojos de misericordia. Ayúdame a amarlos, Señor, como tú los amas. Y Dios te va a dar, porque Dios es fuente de amor y te va a dar amor. La gente llega golpeada de afuera del mundo. Y nosotros aquí estamos para sanar la gente, para demostrar misericordia. Todavía no saben dar, todavía no saben lo que es la amistad, todavía no saben, pero ya aprenderán. Disfruta de ese 30 que da.
Algo está ahí, véalo, viene al culto, escucha la palabra, viene, ya está aprendiendo a levantar las manos. Míralo, ya cierra los ojos, ya canta, ya se sabe los coros. Déjalo que viene necesitado de Dios. ¿Qué hubiese pasado si David hubiese matado a Saúl? ¿Qué hubiese pasado? Tuvo la oportunidad David de matar a Saúl. ¿Qué hubiese pasado allá en la cueva de Engadi? Saúl entró solo a la cueva, David estaba escondido allí con sus hombres. Le decían, Dios te lo ha entregado. Déjame herirlo, yo lo mato de un golpe. Pero David dijo, no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. A esos 400 hombres decían, mátelo que yo lo apoyo. Pero David dijo, no, Señor. Si David hubiese matado a Saúl, espiritualmente David hubiera perdido su integridad. Si usted se pone a defenderse con sus armas, con sus insultos, con sus palabras, pierde su integridad espiritual. Deje que Dios le vaya guiando. David hubiese llegado al trono, pero no por la promesa, sino por la fuerza. Si hubiese matado David a Saúl, él hubiera actuado como los reyes paganos, usurpando por la violencia lo que Dios le quería dar por la gracia. Si David hubiese matado a Saúl, hubiese violado el temor de su Dios y hubiese contaminado su llamado. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Si David hubiese matado a Saúl en lo personal, se hubiese adelantado al tiempo de Dios, porque Dios tenía un tiempo asignado. No hay que forzar las cosas, espera en Dios, espera en Dios. Si David hubiese matado a Saúl, él personalmente hubiese destruido la obra de Dios en su carácter, porque el trono no era solo una posición externa, sino que era una prueba interna. ¿Y qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado con los seguidores de David? Ellos querían matarlo y lo hubieran apoyado a David. Pero entonces David no estaría buscando la aprobación de Dios, sino que se hubiera quedado solo con la aprobación humana. David hubiese aprendido le hubiese enseñado, a sus 400 hombres que está bien tomar las cosas por la fuerza. Pero David les enseñó fue dominio propio. Eso fue lo que les enseñó David. Hubiese sido un liderazgo contaminado. Si David hubiese matado a Saúl, David se hubiera convertido en un Saúl, en un asesino, que hubiera enseñado a sus siervos a ser rebeldes, no distintos, hubiesen sido iguales o peor. Enseñaría violencia, enseñaría que ese es el camino para llegar al poder. Eso es lo que hubiera enseñado, hombres hambrientos de poder. Pero ellos aprendieron el dominio propio. El modelo que transformó a esos 400 hombres no fue la espada, sino el carácter de David. Gloria a Jesús. ¿Qué hubiese pasado si David hubiese matado a Saúl sin que nadie se diera cuenta? No, yo lo hago y nadie se dio cuenta. Nadie se hubiera dado cuenta, pero Dios sí se hubiera dado cuenta. Y no hubiese sido un rey legítimo, sino que sus manos estuviesen manchadas de sangre. Hubiese dividido el reino antes de tiempo. Ellos aprendieron a temer a Dios. Él ganó el corazón de su pueblo en el tiempo oportuno, formó siervos valientes y fieles y empezó su reinado con honor y con honra. Gloria a Jesús. Estamos hablando hoy de David cantor. Mire, amados hermanos, que todos estos 3 elementos que hemos visto, Jonatán, Saúl y los 400, todos estos pasaron por la vida de David. Pero David siempre tuvo presente que su principal amigo era Jehová, que su amigo de quien él dependía era Dios,
Y por eso lo encontramos en la relación de Jonatán, en su relación con Jonatán, lo vemos a David escribiendo allí un cántico inspirado por Dios, donde él endechaba a David, a Saúl, a Jonatán. David escribió: cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. David escribió: como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán, muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Y escribió el Salmo 55 hablando acerca de la traición de uno que creía amigo, pero haciendo un contraste aquí con la buena amistad. David, inspirado por Dios, amén, escribió hermosos salmos. En la relación que tuvo con Saúl, escribió David el Salmo 59, el Salmo 57, el Salmo 142, el Salmo 52, el Salmo 54, el Salmo 18. David, rodeado por los hombres de Saúl, dijo: mas yo cantaré de tu poder. Cuando David se escondió en la cueva, dijo: clamaré al Dios Altísimo. Cuando estaba allí en la cueva de Adulán, dijo: saca mi alma de la cárcel. Cuando Doeg, que traicionó a David con Saúl, él escribió: el hombre que no hizo de su Dios fortaleza. Cuando David allí lo entregaron los de Zif, dijo: he aquí, aquí está el Dios que me ayuda. Y también dijo: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Siempre David confiando en la divina providencia. Cuando David estaba allí con los 400 hombres, liderándolos a ellos que se refugiaron con él, David tuvo que reconocer que él necesitaba de la dirección y dijo: este pobre clamó y le oyó Jehová. Y David allá cuando estaba en Gad escondido de Saúl, escribió: en Dios he confiado, no temeré. No hay quien me quiera conocer. Mi alma, estando en el desierto, dijo: tiene sed de ti. Aleluya. Y también escribió el Salmo 23, donde él termina diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a estar en pie. David como cantor. Todas las relaciones personales que tú tengas, entrégaselas a Dios. Tus amistades, qué bendición. Aquellos que de pronto en algún momento actúan con aspereza contigo y que te causan y te infringen dolor, entrégale a Dios esa situación. Y las personas que están alrededor tuyo, también dile: Señor, ayúdame a conducirme. Y hay algo que decía Salomón, y él le decía: Señor, dame sabiduría porque yo no sé entrar ni salir. Y cuando él dice entrar ni salir, está hablando, podríamos aplicarlo a las relaciones interpersonales, porque hay que saber entrar y salir. Y alguna vez yo recuerdo que alguien me decía: yo no quiero ir a la iglesia, porque yo fui a una iglesia y allí sufrí mucho. Yo tengo un perrito y yo vivo en mi casa sola con un perro. No quiero saber de la gente me ha herido mucho. Y yo le decía: lamento mucho la experiencia que hayas tenido, pero no te quedes con eso, porque puede ser que alguien te haya hecho algo mal, pero mira las multitudes que hay y muchos en la iglesia están para hacer bien y te van a hacer bien. La cuestión es que no has sabido conducirte en medio de las relaciones.
Nosotros tenemos muchas relaciones sociales, pero necesitamos saber conducirnos, amén, y saber dónde hay un amigo y dónde hay alguien que hay que saberlo llevar y dónde hay alguien que necesita ayuda. David pasó por esa experiencia, David fue formado en esa área y David fue llevado a ser rey de Israel, primero en Hebrón y luego en todo Israel. Pero necesitaba David aprender la manera de conducirse en sus relaciones interpersonales. Vamos a orar en esta hora. Yo quiero que hagamos una oración. Y pensaba hoy orando y decía, Señor, hay muchos jóvenes en la iglesia que se sienten solos. Hay iglesias donde no hay un solo joven. Y llega uno ahí a la iglesia y no hay quien le acompañe, con quien compartir, alguien con el que pueda tener algo en común. Creo que Dios no es egoísta. Dios nos ha hecho seres sociales. Así nos ha creado Dios para que vivamos en sociedad. Y Dios no dice, confórmese conmigo. Yo le lleno todos sus vacíos. Sí, Dios hace cosas especiales cuando no hay otros recursos. Pero Dios nos dio personas para que nos enriqueciéramos. Hierro con hierro se aguza, dice la Biblia. Es decir, cada persona nos enriquece, nos aporta en nuestra formación, nuestro crecimiento, la comunión. Esto es hermosísimo, hermanos, estar juntos. Yo encuentro una riqueza gloriosa en la comunión con la iglesia. Y hay iglesias donde hay muchos jóvenes, pero dentro de tantos jóvenes que hay, alguno se pierde en medio de la multitud y necesita un amigo, Y yo quiero que en esta hora hagamos una oración. Quiero invitarles. Estamos en la semana del adolescente, por lo tanto ustedes son los invitados para venir a este altar y decirle, Señor, gracias por los amigos, gracias por los amigos de la iglesia, gracias porque no soy el único en la iglesia, no soy la única en la iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Y venga y dele gracias. Samuelito, vente para acá. Vente a orar acá. Amén. Y venga y díganle al Señor, gracias por esos amigos. Gracias por esos amigos. Aleluya. Qué bendición poder tener gente alrededor con la que tengo esa comunión, cosas en común. Qué bendición, no estamos solos, son amigos que Dios ha puesto ahí, Dios los ha puesto y crecemos juntos y valoramos la amistad. Y vamos a orar dando gracias a Dios. Yo quiero que cada uno de ustedes, amados adolescentes, y usted, amado hermano que está allá, dele gracias a Dios por sus amigos. Gracias, Señor, por los amigos. Con ellos aprenderé, con ellos caminaré, Señor, durante el tiempo que tú hayas determinado. Con ellos, Señor, iré de tu mano, Señor. Ayúdalos a perseverar, guárdalos, Señor. Ayúdame a ser un buen amigo. Ayúdame, Señor, a ser comprensivo, a ser empático, a ser respetuoso, a ser leal, a compartir, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y si usted necesita un amigo, yo le invito. Aquí en la iglesia hay muchos buenos amigos. Pero por encima de todos esos buenos amigos, Jesucristo es el mejor amigo. Él es el amigo más fiel. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor.
Piensa en un buen amigo en esta hora. Dígale, Señor, gracias por ese amigo. Ayúdame, Señor, a cuidar, a valorar la amistad. Ayúdame a cuidar la comunión en la iglesia. Ayúdame a respetar, Señor. Somos diferentes, pensamos diferentes en algunas cosas, Señor, pero que jamás se pierda la armonía entre nosotros. Oh, maravilloso Jesús. Gracias, Señor, por mi amigo. Lo he visto crecer, lo he visto madurar, lo he visto, Señor, como tú le das talentos, como tú le usas. Gracias, Señor, por esas salidas, cuando jugamos, cuando reímos, cuando hemos tenido que llorar. Gracias, Señor, porque tengo a alguien en quien confiar, a alguien a quien acudir. Gracias, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, levanta amigos en la iglesia. Levántanos como buenos amigos, Señor. Ayúdanos a ser personas fiables, sinceras, honestas, leales, transparentes, generosas, cuidadosas los unos de los otros. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, en la formación, en el camino de la perfección, en la formación espiritual. Obra, Dios Todopoderoso.